La sociedad colectiva. ¿Sabías que la sociedad colectiva es una sociedad personalista? La consideración de la personalidad de cada socio hace que la gestión de la sociedad le corresponda a los mismos. También es una sociedad de trabajo. Todos los socios se dedican a la gestión social, siendo admisible también la aportación de industria o trabajo por parte de los socios. Su objeto social tiene que ser obligatoriamente mercantil, lo que permite el empleo de la sociedad colectiva como sociedad general mercantil. A través de la razón social se manifiesta externa y públicamente la sociedad colectiva, aparte de su inscripción en el registro mercantil. Si bien ya definimos las características de la sociedad colectiva, ahora veremos cómo se constituye. Si bien la constitución de una sociedad colectiva exige el contrato de la sociedad se otorgue en una escritura pública y además que se inscriba en el registro mercantil. El artículo 125 del Código de Comercio y el artículo 209 del Reglamento del Registro Mercantil enumera de forma detallada las indicaciones que debe contener la escritura pública de constitución. La ausencia de estos requisitos presentará como consecuencia la irregularidad de la sociedad por defecto de constitución y por tanto la privación de personalidad jurídica. Debes de tener en cuenta que hay obligaciones y derechos de los socios en la sociedad colectiva, tales como: el primero es la obligación de aportación, el segundo la prohibición de competencia, el tercero el derecho a participar en los resultados de la sociedad y por último el derecho a la información sobre la contabilidad y la administración social. La formación de la razón social consta del nombre completo de alguno o alguno de los socios, por eso es denominada colectiva, seguido de expresiones como y compañía o y hermanos o e hijos. Cabe resaltar que no se puede usar el nombre de un extraño en la razón social. En caso de hacerlo, éste deberá responder a las deudas de la sociedad. En el caso de que algún socio cuyo nombre o apellido forme la razón social, dependiendo del consentimiento de los herederos, se le podrá agregar la palabra sucesores. Por último, deberá añadirle las siglas SC refiriéndose a la sociedad colectiva. Cada uno de los socios es personalmente responsable y todos son solidarios entre sí, ya que son comerciantes asociados. El número mínimo de socios son 2 y no existe como tal un número máximo. La condición de socio es intransferible, sin el consentimiento de los demás. Hay dos tipos de socios. En primer lugar están los socios industriales, que son los que solo aportan trabajo personal, sin embargo no pueden participar en la gestión de la sociedad, a menos que se haga un pacto en contrario. En segundo lugar se encuentran los socios capitalistas, que son los que aportan trabajo y capital y gestionan la sociedad. Cabe aclarar que la persona que sin ser socio da una autorización para que se use su nombre en la razón social responde como si efectivamente lo fuera, ya que en una sociedad de dos personas, el nombre de cada una es importante frente a los terceros para los efectos de precisar responsabilidades por deudas. Responsabilidades y obligaciones de los socios en la sociedad colectiva. La obligación de aportación. Los socios están obligados a poner en común bienes o industria. Al socio industrial no se le imputarán, por regla general, las pérdidas sociales, y el incumplimiento de la obligación de aportación por parte del socio es causa de expulsión de la sociedad. La prohibición de competencia. En la sociedad colectiva, los socios están sometidos al deber de fidelidad o colaboración con la compañía, por lo que tienen prohibido realizar actividades económicas conforme a objeto social. Los socios colectivos tienen derecho a participar en los resultados de la sociedad en la forma que hayan establecido en la escritura social. Los socios tienen derecho a examinar el estado de la administración y de la contabilidad. La administración en las sociedades colectivas. Para conocer el régimen de actuación de los administradores hay que estar, en primer lugar, a lo que los socios hayan dispuesto en el contrato social posteriormente elevado a la escritura pública. En el mismo ha de establecerse si existen socios gestores, si hay uno o varios, y en caso de que se opte por esta última opción, si actúan de forma colegiada o por mayorías.
No obstante, en el artículo 130 del Código de Comercio parte del principio de la actuación conjunta de los administradores al poner de manifiesto que en el supuesto de que uno de los socios manifieste su voluntad de modo expreso, no deberá contraerse ninguna obligación nueva. En el capital social de una sociedad colectiva no existe un mínimo legal. Las aportaciones de los socios pueden ser económicas o pueden ser de forma de trabajo. Existen dos tipos de órganos, el órgano de los socios y el de la administración de la propia sociedad colectiva. El de los socios es el órgano decisor de la empresa, teniendo atribuidas las decisiones relacionadas con la constitución de la sociedad como la razón social, nombramiento de administradores, capital aportado y otros pactos y modificaciones. De igual modo tienen atribuidas las decisiones relativas a la sanción de la labor de los administradores. El otro órgano lo constituye el órgano de la administración, el cual se atribuirá a determinadas personas concretas a través de la escritura social por la que se constituye la sociedad colectiva. En el caso de que en la propia escritura de constitución no se indique quiénes son las personas que asumen la administración de la sociedad, se entenderá que estas funciones se le atribuyen a todos los socios capitalistas, es decir, a todos salvo los socios industriales, con iguales facultades entre ellos. En el Código de Comercio se estipula en el artículo 218 las causales de disolución de la sociedad para cualquier tipo de contrato. Primero, por vencimiento del término previsto para su duración en el contrato, si no fuese prorrogado válidamente antes de su expiración. Esto quiere decir que si el contrato no es renovado antes del tiempo en el que se vence, tendrá que disolverse la sociedad. Segundo, por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la misma o por la extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituyen su objeto. Tercero, por reducción del número de asociados a menos del requerido en la ley para su formación o funcionamiento, o por aumento que exceda el límite máximo fijado en la misma ley. Cuarto, por la declaración en quiebra de la sociedad. Quinto, por las causales que expresa claramente y se estipulen en el contrato. Sexto, por decisión de los asociados adoptada conforme a las leyes y al contrato social. Séptimo, por decisión de autoridad competente en los casos expresamente previstos en las leyes. Octavo, por las demás causales establecidas en las leyes en relación a todas o algunas de las formas de sociedad que regula este código. Por otra parte, para el contrato colectivo hay ciertas estipulaciones específicas. Estas son: cuando fallece alguno de los socios, siempre y cuando no se haya de continuar con los herederos del fallecido o los demás socios. Se podrá continuar la sociedad con los herederos del difunto cuando los herederos tengan capacidad para ejercer el comercio, pues de lo contrario se disolverá la sociedad. Cuando uno de los socios le sobreviene una incapacidad, a menos que se contemple en la sociedad que pueda seguir con el resto de los socios o se acepte por los socios que los derechos del incapaz sean ejercidos por su representante. Cuando uno de los asociados se encuentre en trámite de liquidación obligatoria y ninguno de los socios adquiera sus intereses sociales de la empresa o no se le permita la adquisición a un extraño. Por venta forzada del interés social o alguno de los socios a un tercero, cuando dentro de los 30 días siguientes los socios no acepten seguir la sociedad con el comprador. Y lo último es cuando los socios renuncian de manera justificada. Si no se adquieren los intereses sociales de estos, la sociedad tendrá que ser disuelta.